Capítulo 11. Durante el largo periodo en que el príncipe heredero estuvo en California, construyendo una colonia pionera y regresando, ocurrieron muchos cambios importantes en México. Stephen Austin, el padre de Texas, se vio sorprendido por las duras condiciones impuestas por el gobierno mexicano. Aunque al principio se resistió, terminó aceptando ante la actitud inflexible del emperador, quien dejó claro que, si no estaba de acuerdo, no tenía por qué importarle. Una vez resuelto el asunto de Texas, el emperador aprovechó un escándalo de malversación, relacionado con la confiscación de propiedades de los peninsulares, como pretexto para reemplazar a algunos comandantes de las fuerzas regionales. Los comandantes, furiosos, fueron convocados, pero al poco tiempo se vieron obligados a rendirse. Si se negaban, tendrían que enfrentarse al ejército central y, de ser derrotados, serían ejecutados. No tenían otra opción. El gobierno central ahora contaba con más recursos y el pretexto del emperador era sólido. El emperador, en su astucia, retrasó la promulgación de la Constitución hasta que preparó la sustitución de los comandantes. Utilizó los bienes confiscados para pagar los salarios de soldados y funcionarios, y comenzó a contratar más empleados para enviarlos a las provincias. En medio de esta situación, los diputados republicanos criticaban con furia a Austin I, pero la mayoría de los ciudadanos no comprendían por qué. Para ellos, el emperador parecía estar cumpliendo con su trabajo. Esto es una dictadura. Agustín I, detén la dictadura. ¿De qué habla? ¿Cómo puede ser dictadura que envíe funcionarios a las provincias a recaudar impuestos? Exacto. No existe ninguna ley que diga que solo nosotros debemos pagar impuestos. Mientras el país recuperaba su estabilidad y en Ciudad de México se reanudaba la recaudación de impuestos, comenzaron a circular rumores de que las provincias no estaban pagando. Naturalmente, la reacción de los ciudadanos fue de total indiferencia. Si los diputados no hacen su trabajo, es mi deber estabilizar el país. ¿Cuál es el problema? Su Majestad debe promulgar la Constitución con urgencia para que podamos cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces, ¿acepta mis condiciones? ¿No es así? Esta tensión continuó durante un año entero. Durante ese tiempo, los comandantes provinciales fueron reemplazados, las cosechas de las haciendas confiscadas comenzaron a fluir y el emperador usó esos recursos para comprar minas de plata. Esto le permitió acuñar una gran cantidad de pesos, obteniendo jugosos beneficios de señoreaje. A pesar de que México seguía teniendo una enorme deuda nacional, la economía empezaba a revivir lentamente. Con los ingresos obtenidos, el emperador logró expandir el ejército central. No creo que podamos resistir mucho más. Si esto se prolonga un año más, la monarquía constitucional no sobrevivirá. ¿Estás sugiriendo que aceptemos la constitución del emperador? Le otorga demasiado poder. Tienes razón. Además, ni siquiera contempla un sistema federal. Dejemos el federalismo de lado por ahora. Incluso entre nosotros hay desacuerdos. Además, la propuesta de Agustín I es técnicamente una monarquía constitucional. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿De qué lado estás? Los diputados republicanos ya no podían mantener su unidad. Se dividieron en dos facciones. Una que quería aceptar la propuesta del emperador y otra que se negaba a ceder. Ya hemos resistido todo lo que podíamos. Si seguimos demorando, la existencia misma del Parlamento podría verse comprometida. Los ciudadanos no están descontentos con el gobierno del emperador. Suspiro, intentemos llegar a un acuerdo razonable. Finalmente, los republicanos cedieron ante la propuesta del emperador. Aunque a Agustín no le entusiasmaba la idea de una monarquía constitucional, una conversación con su hijo mayor le hizo entender que el mundo había cambiado radicalmente desde la Revolución Francesa. Su hijo insistió en que la ola del liberalismo y republicanismo, una vez iniciada, no podía ser detenida. Al menos, en apariencia, debían ceder y llegar a un compromiso. Así se redactó la primera constitución del Imperio Mexicano, cuyos puntos principales fueron los siguientes. El emperador ejerce la soberanía en nombre del pueblo. La religión oficial del Imperio Mexicano es el catolicismo romano. El Parlamento será unicameral y sus miembros serán elegidos por votación. Los diputados tendrán un mandato de 4 años, con un máximo de 3 periodos, sumando un total de 12 años. El Parlamento tendrá poder legislativo y la facultad de elegir al primer ministro, pero el emperador tendrá derecho de veto.
El primer ministro podrá proponer al emperador los nombramientos de los responsables de los distintos ministerios, pero el emperador podrá ejercer su veto. El emperador tendrá el poder de emitir órdenes ejecutivas para dirigir al gobierno. El emperador poseía el poder militar y diplomático, pero para declarar la guerra necesitaba la aprobación de más de 2/3 del parlamento. Cada estado era gobernado por un gobernador designado por el emperador, quien debía actuar conforme a la constitución imperial y las directrices del gobierno central, con un mandato de 8 años. Los jueces de la Corte Suprema, también nombrados por el emperador, tenían un mandato de 12 años. El emperador, además, tenía la autoridad para destituir a cualquier funcionario público a su discreción. Para modificar la Constitución, se requerirá la aprobación de más de 2/3 del Parlamento y la autorización del emperador. A esto le llaman monarquía constitucional. Es una monarquía constitucional solo de nombre. En realidad, es una constitución que le da al emperador control total sobre todo. Y aunque, al menos hay votaciones y un sistema que refleja las opiniones del Parlamento y del primer ministro. Sí, supongo que así es como empiezan las cosas, ¿no? Dentro del Partido Republicano, las opiniones sobre la Constitución estaban divididas, pero Agustín I la consideró un ejemplo generoso y excelente de monarquía constitucional. Es una monarquía constitucional más que decente. Ajá. Pasaron 6 meses más y el Parlamento eligió un primer ministro, quien, a su vez, presentó al emperador las nominaciones para los ministros. El emperador revisó cuidadosamente cada nominación y aprobó solo a aquellos que le complacían. También nombró a los jueces de la Corte Suprema y a los gobernadores de los estados. Aunque la mayoría de las decisiones seguían la voluntad del emperador, tanto el primer ministro como el parlamento ejercían una influencia considerable, siempre que no desafiara los deseos del soberano. Los partidarios de Agustín I, la Iglesia, los terratenientes y los diputados conservadores estaban satisfechos con el rumbo de los acontecimientos, y el imperio mexicano comenzaba a estabilizarse. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, Agustín I tenía una preocupación latente. Su hijo, que había partido hacia California, seguía siendo un enigma. No sabía si estaba vivo o muerto, ni cuándo regresaría, si es que seguía con vida. Querido. ¿No deberías al menos enviar al ejército para buscarlo? Y está bien. Ya ha pasado 1 año y medio, ¿realmente le habrá ocurrido algo? Pensó el emperador, comenzando a inquietarse. Su esposa, María, llevaba 1 año presionándolo, angustiada por Jerónimo, y Agustín I, aunque al principio confiado, comenzaba a compartir esa preocupación. Quizá fui demasiado apresurado al darle mi consentimiento. En su momento, la emoción por la confiscación de propiedades de los peninsulares lo había cegado, olvidando que su hijo solo tenía 15 años. ¿Acaso no era demasiado joven para enviarlo a trabajar tan lejos, hasta California? Agustín I se arrepentía de haber enviado a su primogénito a una misión tan arriesgada. Mientras el emperador y la emperatriz se preocupaban por su hijo mayor, allí está la Ciudad de México. Habían pasado 5 meses más. Tal como se había previsto al partir, el viaje completo había tomado 1 año y medio. Con 294 libras de oro, puedo iniciar un negocio aún más grande. Sabía que tendría que compartir algo de las ganancias con los pioneros que seguían confiando en él y trabajando como mineros, pero incluso eso lo consideró una inversión. Había maneras de recuperar todo. Jejeje. Dicen que los verdaderos ricos durante la fiebre del oro no fueron los que buscaron oro, sino los que comerciaron con los mineros. Un ejemplo clásico de esto era Levi Strauss, quien fundó la primera marca de jeans del mundo. Levi Strauss abrió su tienda, Levi Strauss & Co. En 1853, en pleno auge de la fiebre del oro en San Francisco. Comenzó vendiendo diversos tejidos y tiendas de campaña junto a su familia, pero en 1871 desarrolló los primeros jeans con remaches, alcanzando su primer gran éxito. Los jeans se expandieron hacia el este después de la Primera Guerra Mundial, alcanzando un éxito aún mayor. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un fenómeno global gracias a la cultura del rock y la generación hippie, cosechando triunfos cada vez más grandes. No solo fue un éxito triple, como un do de pecho en 3 niveles, sino que los remaches ni siquiera eran difíciles de fabricar. El éxito de los jeans no se debió a la tela de mezclilla. De hecho, Levi's originalmente fabricó los pantalones con un algodón resistente en lugar de mezclilla.
La clave del éxito de los jeans fue el remache, un pequeño pasador de metal maleable que se utilizaba para unir de forma permanente materiales delgados. En el caso de los jeans, servía para fijar dos o más piezas de tela de manera duradera. Esto no tiene comparación con coser simplemente con hilo. La durabilidad está en otro nivel. Los remaches, colocados en las áreas de mayor tensión, refuerzan la tela y previenen los desgarros. Ubicándolos estratégicamente en los puntos más vulnerables, como los bolsillos delanteros y traseros, y añadiendo material extra, se puede crear un pantalón robusto y funcional, ideal para el trabajo pesado. Estos pantalones ganaron una popularidad inmensa entre los mineros durante la fiebre del oro en California, y pronto se extendieron entre otros trabajadores manuales del oeste. Vendiendo alimentos, agua, alojamiento, ropa de trabajo, tiendas de campaña y picos en San Francisco y Sacramento, el éxito está garantizado. Además, con el monopolio de las principales minas de oro, las verdaderas ganancias de la fiebre del oro serán mías. En lugar de organizar grandes expediciones, podría simplemente repartir tierras a los buscadores de oro, y así California se colonizará por sí sola. Es cierto que los conservadores no estarán contentos con la fuga de personas debido a la fiebre del oro, pero no será yo quien reclute colonos masivamente. Con los rumores del oro ya extendidos, nadie podrá culparme por la influencia de personas a California. Para comenzar mi negocio a gran escala, traje a 5 carpinteros desde California. Esto no era parte del plan original. No puedo manejar el negocio solo, especialmente cuando tengo varios proyectos en marcha al mismo tiempo. Necesito personas que trabajen por mí. Si fuera solo cuestión de habilidad, lo mejor sería buscar talento en la capital o en el extranjero. Eso era lo que planeaba en un principio, pero luego cambió de opinión. Julio Cervantes me enseñó bien. El trabajo debe hacerse con personas en las que confíes. No se puede confiar a ciegas en alguien que no conoces. Así que busqué entre los pioneros, aquellos con quienes más tiempo pasó desde que llegó a este mundo. De entre 30 carpinteros, seleccionó a los 5 más confiables e inteligentes. No tenían que ser necesariamente carpinteros, pero la mayoría de los que trabajaron conmigo lo eran, así que no había mucho de dónde elegir. En realidad, me hubiera gustado traer al maestro carpintero Andrés, pero era imposible, ya que era una especie de líder en la colonia. Además de ellos, traje a 2 jóvenes conmigo a Ciudad de México. Después de ofrecer favores a Andrés, quien me ayudó mucho, y a Víctor, quien reveló los planes criminales de Julio, ambos me pidieron que educara a sus hijos. Los 2 jóvenes tienen 17 años, como yo. Mi plan es enviarlos a la universidad. Mientras ordenaba mis pensamientos, estábamos entrando en Ciudad de México, cuando de repente aparecieron soldados. ¿Eh? Su Alteza, Su Majestad ha ordenado que lo llevemos de inmediato. ¿Tienes idea de cuánto ha estado preocupada tu madre? Agustín estaba claramente irritado por mi tardanza y me reprendió. No importa, ahora que ha vuelto sano y salvo, todo está bien. Mi madre, evidentemente preocupada, me abrazó, a pesar de que ya no era un niño, acariciando mi cabeza. Bueno, pensándolo bien, en esta época no había forma de saber si alguien estaba vivo o muerto, y su hijo de tan solo 17 años estuvo fuera casi 1 año y medio. Supongo que fui un mal hijo. Teniendo en cuenta mi posición como príncipe heredero, incluso yo puedo admitir que fue una decisión arriesgada. Pero era algo que debía hacer. Cambiemos de tema. Lo siento. Traté de regresar antes, pero me retrasé porque encontramos oro cerca de la colonia y me quedé a extraerlo. ¿Qué? ¿Oro? Sí. California está llena de oro. En 8 meses extrajimos 294 libras. Vaya. Eso es impresionante. Le mostré el contenido del carro que había traído al palacio. Nada menos que 98 lingotes de oro de 3 libras cada uno. Incluso Agustín quedé asombrado por el resplandor dorado. Oh no, impresionante. Veo que tu retraso estaba justificado. Hijo. Aún así, no vuelvas a ir a California. Mi madre estaba visiblemente preocupada de que pudiera volver a irme. No te preocupes, querida. Nuestro hijo pronto ingresará a la academia militar. Sí, no te preocupes, ¿qué? ¿Por qué te sorprendes? El emperador también es el comandante en jefe del ejército imperial. ¿Acaso creías que el príncipe heredero del imperio no necesitaría conocer sobre el ejército? Pero, ya he estado en el ejército una vez. Una vez es suficiente, ¿no?
Bueno, al menos en mi vida anterior. Padre, creo que mi vocación está más en la administración que en el ejército. Podemos alcanzar la prosperidad del reino a través del desarrollo empresarial y territorial, ¿no es así? Silencio. Su voz resonó con autoridad inquebrantable. No te estoy diciendo que deberías pasar toda tu vida como militar, pero antes, debes graduarte de la academia. Es una orden. Agustín me observaba con una mirada fría y severa, dejando claro que nada de lo que diría cambiaría su decisión. Por más que intentara razonar, no cedería. Entendido, padre. Mis palabras fueron apenas un susurro, cargadas de resignación. En ese instante, todo el plan que había trazado meticulosamente durante los últimos 5 meses comenzó a desmoronarse, como un castillo de naipes al primer soplo de viento. Capítulo 12. Aunque el revés en mi plan fue desafortunado, no me sorprendí. Después de todo, en la vida rara vez las cosas salen como uno espera. No tenía pensado ir personalmente a California, y traje conmigo gente en la que confió, reflexioné, mientras decidía revisar todo el plan una vez más. Con rapidez, completé las tareas pendientes antes de mi ingreso a la escuela militar. El primer paso fue enviar a los 2 que me pidieron educación a la universidad. A Diego Luis lo matriculé en la institución más prestigiosa de México, la Real y Pontificia Universidad de México. Sin embargo, quedó desconcertado al revisar su plan de estudios mientras pagaba las matrículas. No tienen una facultad de administración de empresas. Solo teología, derecho, medicina y artes, y la facultad de artes no enseña lo que yo imaginaba, sino las artes liberales medievales. Gramática, retórica y lógica. De las opciones disponibles, lo más útil parecía la facultad de artes, así que envié a Diego Luis allí, aunque no sin mis reservas. 1/3 del plan de estudios está relacionado con la religión. ¡Qué desperdicio de dinero! Eso debería limitarse a la facultad de teología, no a las demás. En esa época, la mayoría de las instituciones educativas en México estaban dirigidas por sacerdotes de la Iglesia Católica, lo que impregnaba todo con un marcado tono religioso. Esto no solo limitaba el desarrollo científico y técnico del país, sino que me enfurecía, sobre todo cuando tenía que costearlo. Por otro lado, Sergio Ortega, interesado en la tecnología, no pudo asistir a la misma universidad. Tras una breve investigación, descubrió que el Real Seminario de Minería, una institución clave en la enseñanza de ingeniería y ciencias, había cerrado durante la Guerra de Independencia. Le propuse a mi padre reabrirla, dado que la minería era una de las principales industrias de México, y nuestra situación financiera nos lo permitía. Así fue como Sergio Ortega terminó siendo uno de los primeros estudiantes del Colegio de Minería reabierto. La secularización de la educación es urgente. Si no lo hacemos, la ciencia y la tecnología no tendrán futuro en este país. Aunque por ahora debía aguantar, me indignaba que más del 30% del plan de estudios en facultades no teológicas estuvieran relacionados con la religión, especialmente cuando yo era quien pagaba las matrículas. Por el bien del desarrollo del país, añadí un nuevo punto a mi plan: secularización de la educación. Luego, asigné tareas a los 5 carpinteros que traje conmigo a Ciudad de México. Ya les he explicado en detalle durante el viaje los negocios que vamos a emprender, pero como pronto ingresaré a la escuela militar y no podré supervisarlos directamente, quiero recordarles una vez más nuestros objetivos. A pesar de haber dedicado 5 largos meses de viaje explicándoles cada estrategia, decidí repasar los puntos clave por última vez, consciente de que no estaría presente para guiarlos personalmente. Emilio, tu primera tarea será comprar tierras en Las Truchas, Michoacán. Las Truchas, Michoacán. Lo tengo presente, respondió con firmeza. Exacto. Una vez allí, verificas y encuentras una mina de hierro. Si la descubres, comienza la extracción de inmediato. Usa el hierro extraído para fabricar herramientas agrícolas y de minería, y luego véndelas. Entendido, señor. Este primer negocio tenía un propósito claro: sentar las bases para el desarrollo de una futura red ferroviaria. El primer ferrocarril del mundo será inaugurado el próximo año, en 1825, en Inglaterra. Y en los años siguientes, otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania y Rusia lo seguirán. Aunque ya conocía el funcionamiento de los trenes, sabía que desarrollar esta infraestructura requeriría grandes sumas de capital y una sólida producción de acero.
Las Truchas, una de las mayores minas de hierro de México, aún no había sido descubierta, lo que me permitiría adquirir tierras a un precio accesible. El tiempo jugaría a mi favor. Ramón, tu misión es asegurar una red de suministro constante de algodón. Una vez establecida, comienza a fabricar ropa de trabajo resistente y tiendas de campaña utilizando remaches, como te expliqué. Sí, señor. Este segundo negocio siguió los pasos de Levi Strauss, cuyas tiendas de campaña y prendas de trabajo fueron indispensables durante la fiebre del oro y la era de los pioneros. Sabía que la demanda sería alta, tanto dentro como fuera del contexto de la fiebre del oro. Alfonso, establece estaciones de relevo desde Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz. Inicia un servicio de transporte con diligencias y empieza en las ciudades con mayor volumen de mercancías. Luego expande el negocio hasta California. Sí, señor. Este tercer negocio imitaba el modelo de Wells Fargo. En estos tiempos, el transporte de larga distancia estaba plagado de riesgos, especialmente el ataque de bandidos, lo que convertía el envío de mercancías en una empresa de alto riesgo y alta recompensa. Planeaba crear un servicio nacional de mensajería y transporte, que eventualmente podría convertirse en la piedra angular de una red logística y financiera a nivel nacional. Hernando, contrata trabajadores en Ciudad de México. Construye restaurantes y alojamientos en Sacramento, y adminístralos. Además, cuando estés allí, paga a los trabajadores de mi mina de oro cercana y asegúrate de que la operación continúe. Sí, señor. Cada pieza del plan se iba ajustando cuidadosamente. Sabía que los resultados no serían inmediatos, pero confiaba en que, a largo plazo, estas inversiones serían cruciales para la prosperidad de nuestro país. El cuarto negocio consistía en explotar las minas de oro de Sacramento y dominar el comercio local. No era tanto una preparación para el futuro, sino una fuente inmediata de flujo de caja. Durante la fiebre del oro, generaría enormes beneficios. Aunque con el tiempo los ingresos disminuirían, seguiría siendo una fuente constante de ingresos, como una vaca lechera incansable. Isidro, le dije con firmeza, reúne a un pequeño grupo de pioneros para colonizar la nueva ciudad llamada San Francisco, como discutimos. Construye allí restaurantes y alojamientos para los que lleguen atraídos por la fiebre del oro. Y asegúrate de tomar el control de las minas de oro más rentables. No te preocupes por las que no lo sean, todo ese terreno ya es nuestro. Sí, señor, respondió con la determinación que esperaba de él. El quinto negocio era una extensión del cuarto, pero centrado en San Francisco. Ya había invertido todo el oro que traje de California en estos 5 proyectos. Era una apuesta ambiciosa, pero necesaria. Emilio, Ramón, Alfonso, Hernando, Isidro, los llamé uno por uno, mirándolos fijamente a los ojos mientras les estrechaba la mano. Quería que sintieran el peso de mi compromiso. Les prometo, bajo mi honor, que cumpliré todas las promesas que les hice en California. Estos negocios son solo el comienzo del desarrollo de nuestro imperio mexicano. Habían viajado arduamente hasta California, habían sufrido para establecer asentamientos y construir viviendas, y sus familias ya estaban instaladas allí. Convencerlos de que regresaran conmigo a Ciudad de México no fue fácil. Sin embargo, después de trabajar a mi lado y ver mis capacidades, aceptaron mi promesa de un futuro mejor. Decidieron seguirme, confiando en el sueño que les había pintado. Como gesto de consideración hacia los que temporalmente se separarían de sus familias, confié sus seres queridos al capitán de la primera compañía de la Guardia y al maestro carpintero Ortega, quienes permanecerían en Sacramento para protegerlos. Para iniciar un negocio, se necesita capital. Personalmente coloqué en sus manos bolsas llenas de lingotes de oro. No les entregué todo de una sola vez, pero el capital inicial ya era una suma considerable. Señor, no puedo creer que confíe tanto en nosotros, dijo Emilio, sorprendido. Haremos todo lo posible, añadió Ramón con solemnidad. Lo lograremos, sin falta. Exclamó Alfonso, lleno de entusiasmo. La escuela a la que asistiría desde ahora era el heroico Colegio Militar. Aunque su nombre podría sonar infantil desde una perspectiva moderna, era la Academia Militar fundada por Agustín I en 1822, el año de su ascenso al trono. A pesar de muchos altibajos, la academia había perdurado hasta la era moderna. Usar el antiguo edificio del Tribunal de la Inquisición como escuela, pensé, mientras observaba la imponente estructura colonial que ahora alojaba la academia.
Era irónico que un lugar asociado con el dogma y la opresión religiosa ahora se destinara a formar a los futuros líderes militares del país. Mientras recorría la escuela, escuché una tos discreta a mi lado. Su Alteza, el príncipe heredero. Soy el general García Conde, director de esta academia, dijo un hombre de porte severo, que se presentó como el comandante de la institución. Ah, general Conde, un placer conocerlo. En la academia, le ruego que me trate como a cualquier otro estudiante. Ajá, de acuerdo, respondió, claramente incómodo con la idea. Permítame presentarle a su instructor asignado, el capitán Barrios. El general me llevó hasta el capitán Barrios, un hombre de mirada severa y puerta imponente. Sus músculos parecían fuera de lugar en una época anterior al fisicoculturismo. Saludos, Su Alteza. Soy el capitán Barrios, su instructor asignado. Según me han informado, desea ser tratado como un estudiante más. ¿Es correcto? Su tono era directo, casi desafiante. Uf, esto no pinta bien, pensé, mientras asentía. Sí, así es. De repente, su rostro se iluminó con una sonrisa casi maliciosa antes de gritar. Entonces tienes 5 minutos para cambiarte a este uniforme y reunirte en el campo de entrenamiento. Sí. Respondí, sabiendo que algo no iba a salir bien. Campo de entrenamiento. Bien, dijo Barrios con voz autoritaria. Ahora haremos una prueba de resistencia física. Espero que no pierdan ante el estudiante transferido, que ha llegado con 3 meses de retraso. ¿Verdad, Lorenzo? Sus palabras provocaron una risita entre los otros cadetes. Yo solo respiré hondo, preparándome para lo que vendría. No perderemos. Gritó uno de los cadetes, tratando de infundir ánimo al grupo. Quien pierda será castigado. ¿Entendido? Bramó el capitán Barrios, su voz resonando por el campo de entrenamiento. Sí, señor. Respondieron al unísono, su determinación palpable en el aire. En marcha. El sonido de las botas resonaba en la tierra, acompañando las respiraciones agitadas de los cadetes. Jerónimo, a pesar del esfuerzo, se mantenía sorprendentemente firme. El entrenamiento físico que había mantenido durante los últimos 5 meses de marchas rápidas lo había preparado mejor de lo que pensaba. ¿Es posible que algunos ya se estén agotando antes que yo? Se preguntó mientras escuchaba el jadeo cada vez más fuerte de sus compañeros. La prueba de resistencia no daba tregua. Los ejercicios, uno tras otro, llevaban a los cadetes al límite de sus capacidades físicas. El sudor empapaba sus ropas, pero Jerónimo se mantenía constante, su respiración controlada, aunque el esfuerzo comenzaba a pesar. Eso es todo lo que tienen. Rugió el capitán Barrios, su voz cargada de desprecio por el agotamiento visible en los demás cadetes. El capitán no pudo evitar sentirse sorprendido. Los cadetes que llevaban 3 meses en la academia ya comenzaban a desfallecer, pero el príncipe heredero, él seguía resistiendo. ¿Cómo es posible que tenga tanta resistencia? ¿Acaso ha recibido un entrenamiento especial antes de llegar aquí? Pensó Barrios, incrédulo. Hasta aquí. Ordenó finalmente, deteniendo la prueba. El capitán había planeado presionar al príncipe, darle una lección de humildad. Pero ahora, el panorama había cambiado. Los otros cadetes eran quienes parecían derrotados. Su plan de mostrarle las dificultades de la academia se había vuelto contra él. Los que se rindieron antes que el cadete transferido, prepárense para lo que viene, dijo Barrios con un tono ominoso, mirando a los demás con una furia contenida. Los cadetes, al notar la expresión en su rostro, palidecieron, sabiendo que el castigo sería duro. La prueba de resistencia había terminado. Tras ducharse, los cadetes se desplomaron en sus camas, agotadas. El dormitorio estaba lleno de un silencio pesado, roto solo por respiraciones entrecortadas. ¿Tienes buena resistencia, eh? Parece que entrenaste bastante antes de venir, dijo un cadete, el mismo que había sido llamado Lorenzo por el instructor antes de la prueba. Su tono era relajado, aunque el cansancio aún era evidente. Bueno, algo así, respondió Jerónimo, evitando entrar en detalles. Soy Lorenzo Torres. ¿Y tú? Preguntó el cadete, con una sonrisa amigable mientras extendía la mano para presentarse. Jerónimo estrechó la mano de Lorenzo, pero no pudo evitar pensar. ¿Será que el instructor no les ha dicho nada? ¡Qué mal gusto! Soy Agustín Jerónimo Iturbide, dijo finalmente. ¿Qué? El silencio que invadió el dormitorio fue casi inmediato.
Los otros cadetes, que a ese momento estaban inmersos en sus propios pensamientos y actividades, detuvieron lo que hacían. Todo se congeló. Su Alteza, el príncipe heredero. Lorenzo, aún con la mano de Jerónimo en la suya, se quedó petrificado antes de inclinar la cabeza apresuradamente, nervioso. No, no es necesario, dijo Jerónimo, deteniéndolo con un gesto calmado. Mientras estemos en esta escuela, trátame como a cualquier otro compañero. ¿De verdad? Lorenzo parecía incapaz de procesarlo. Sí. Después de la graduación, las cosas serán diferentes, pero aquí somos solo compañeros. Lorenzo lo miró con asombro, incapaz de ocultar su sorpresa. Vaya, esto es totalmente diferente a lo que imaginaba. ¿Qué pensabas? Jerónimo levantó una ceja, divertido. ¿Que sería súper autoritario? No es eso, Lorenzo sonoro, rascándose la cabeza. Es solo que no esperaba que fueras tan cercano. Y menos aún que tuvieras tanta resistencia física. Jerónimo suena levemente. Las apariencias engañan. De alguna manera, terminé ejercitándome más de lo que pensaba. Montar a caballo me resultaba tan incómodo que, durante la mayor parte del viaje, prefería caminar. A paso rápido, probablemente hice ejercicio aeróbico moderado al menos 5 horas al día. Sumado a esto, en California trabajé básicamente casi todos los días, lo que transformó mi cuerpo significativamente en el último año y medio. Tú también tienes buena resistencia, comentó Lorenzo, quien, al igual que yo, parecía no haberse agotado como los demás cadetes. No era casualidad que el instructor lo hubiera mencionado antes. Este tipo debía ser el mejor cadete de primer año. Mientras Lorenzo y yo intercambiábamos palabras, algunos de los otros cadetes comenzaron a acercarse, intrigados. ¿Seguro que podemos hablarte con confianza, sin formalidades? ¿Es cierto? Preguntó uno de ellos, con algo de cautela. Sí, claro. Trátenme igual que a los demás. Bueno, encantado. Soy Eduardo Vega, dijo un cadete, extendiendo la mano. Lorenzo interrumpió con una sonrisa traviesa. Es un loco por las armas. ¿Loco por las armas? Pregunté, observando a Eduardo, quien parecía de lo más normal. Sí, pasa todo el día desmontando y ensamblando rifles. Es un caos. Me pregunto qué hará si llega a Mameluco 1, añadió Lorenzo, entre risas. Solo desarmo los rifles para ver si puedo mejorarlos. Como futuro oficial del ejército, es algo que me interesa, explicó Eduardo, con una sonrisa modesta. El problema es que lo haces casi todos los días, continuó Lorenzo, sacudiendo la cabeza con diversión. Vaya, parece que Eduardo es un entusiasta de las armas de esta época, pensé, algo impresionado. No es una mala idea invertir tiempo en entender las armas, especialmente estando en una academia militar. Después de todo, mejorar nuestras capacidades defensivas será crucial para el futuro de México. España intentará invadir de nuevo en 1829, la independencia de Texas llegará en 1835, Francia invadirá en 1838 con la Guerra de los Pasteles, y Estados Unidos nos atacará en 1846. El futuro del país estará plagado de amenazas externas. Sin embargo, quizás pueda cambiar algunos eventos. La independencia de Texas podría evitarse si modificamos las condiciones de asentamiento y fortalecemos la gestión de los colonos estadounidenses y mexicanos bajo un control más firme. Con respecto a la Guerra de los Pasteles, tal vez se pueda prevenir si evitamos las tensiones económicas con Francia. A diferencia de la historia original, donde Agustín I fue derrocado en solo 10 meses, aquí está consolidando su poder y fortaleciendo el gobierno. Quizás el futuro no esté completamente escrito. Sin embargo, si Estados Unidos decide intervenir en Texas, la situación podría cambiar rápidamente. Y Francia siempre podría encontrar otro pretexto para exigir dinero. Al final, los pretextos no son más que una fachada. La verdadera razón de las invasiones es la debilidad de México. No basta con expandir nuestros negocios o asegurar territorio. Fortalecer el ejército será crucial para proteger nuestra independencia. A mí también me interesan las armas, dije, volviendo al tema. ¿Has encontrado alguna manera de mejorar los mosquetes? Tengo algunas ideas, respondió Eduardo, pensativo. ¿Ideas? Pensé que tal vez venir a la academia militar no sería tan malo después de todo. Quizás, en esta academia, podría encontrar las herramientas y aliados necesarios para fortalecer a México de verdad.
Capítulo 13. Eduardo me llevó a un almacén. ¿Podemos usar este lugar? En realidad no deberíamos, pero, bueno, el director de esta academia es mi tío, así que me dejó usarlo. ¿De verdad debería decirme eso? La gestión de los suministros militares es un completo desastre. Ah, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que querías mostrarme? Eduardo arrancó un revólver en una esquina del almacén y sacó un mosquete de chispa que parecía bastante común. ¿Y esto qué tiene de especial? Mira por dentro. En el interior del cañón, había unas estrías en forma de espiral. ¿Un rifle estriado? Me sentí un poco decepcionado. El estriado es, sin duda, un avance importante en la tecnología de armas, tan importante que marca la diferencia entre un mosquete y un rifle, pero la idea ya existía desde hacía tiempo y tenía dos grandes desventajas que impedían su uso generalizado. Es un rifle estriado. Sé que aumenta la precisión y el alcance, pero también es mucho más caro de fabricar y hace que la recarga sea más lenta, ¿verdad? Oh, veo que sabes de armas. ¿Te interesa el tema, verdad? Te lo dije, ¿no? ¿Eso es todo? Por supuesto que no. Eduardo abrió la mano para mostrarme una bala. ¿Una bala, además de un mosquete? Este director no puede estar bien. ¿Qué haría si esto se le sale de control? La gestión de suministros militares era tan desastrosa que me dejó perplejo, pero decidí concentrarme en la bala que me mostró Eduardo. Se ve un poco diferente, pero ¿qué tiene de especial? En esta época, las balas eran simplemente esferas de metal. La bala que Eduardo me mostró tenía una forma aerodinámica, más parecida a las balas modernas, y en la parte trasera tenía dos surcos profundos. Mira, cuando disparas el arma, la presión de los gases empuja la bala desde atrás. Estos surcos hacen que la parte trasera de la bala se expanda, encajando automáticamente en las estrías del cañón. Oh. Entonces, no necesitas alinear la bala con las estrías al cargarla, solo la metes de cualquier manera. Es increíble. Veo que lo has entendido rápido. No soy un entusiasta de las armas, así que no lo capté al principio, pero ahora que lo explicó, lo entendí. Esto es una bala Lorenz, o tal vez debería llamarla la bala Eduardo, o mejor la bala Vega. Has resuelto uno de los dos grandes problemas del rifle estriado. Impresionante. Lo dije sinceramente. ¿Había alguien en México que hubiera diseñado una bala Lorenz varios años antes de tiempo? Pero, si tienes este diseño, ¿por qué no has iniciado un negocio en lugar de ingresar en la academia militar? Aunque México todavía funcionaba como una sociedad semifeudal con grandes haciendas, la revolución industrial había comenzado en Inglaterra hacía más de 50 años. Obviamente, la información sobre la revolución industrial y el surgimiento de una nueva clase, la burguesía, y sus actividades comerciales ya se había extendido a México. Al final de la era colonial, ya había personas en México iniciando negocios importantes, así que cualquier joven con ambición podría haber considerado esa opción. Mi familia no tiene dinero para iniciar un negocio, y lo único que tenemos son conexiones en el ejército. Pensé que si mejoraba un arma aquí y demostraba su efectividad, podría convencer al ejército de financiar la producción de estas armas con su presupuesto. En esta época, las armas y otros suministros militares aún se producían en fábricas de armas gubernamentales, y el concepto de compañías de defensa privadas modernas apenas existía. Si México no estuviera tan en crisis, tal vez el plan de Eduardo tendría una oportunidad de éxito, pero considerando la historia original, es probable que no hubiera funcionado. Aún así, es todo un patriota. Creo que los patriotas merecen ser reconocidos. Entonces, ¿no es que quieras ser militar, sino que te interesa desarrollar armas? Sí, así es. Eduardo asentándose con la cabeza. Te convertiré en un hombre rico. Entonces, ¿quieres hacer negocios conmigo? Yo también tengo una idea. ¿Qué idea? Se llama una máquina de estriado. Incluso en esta época, las estrías no se tallaban a mano. Se usaba una máquina manual con un mecanismo de manivela para cortar las estrías, pero era un proceso extremadamente laborioso. El uso masivo de rifles comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se desarrollaron las máquinas de estriado impulsadas por motores de vapor. Aunque no conocía el diseño exacto de la máquina de estriado, tenía una idea general de cómo debía funcionar. Si trabajamos juntos en ello, tal vez lo logremos antes de graduarnos.
Si lo hacemos como dices, podríamos reducir enormemente el costo de producción de los rifles. Me gusta, hagámoslo. Durante el día, entrenaba y estudiaba. En mi tiempo libre, intercambiaba cartas con mis representantes para manejar los negocios, además de avanzar en el desarrollo de armas con Eduardo. Estaba viviendo una vida bastante ocupada. Todo va bien, pero esta academia militar no tiene cultura deportiva, ¿eh? Aunque estaba ocupada con el entrenamiento y el trabajo, me parecía una lástima que no hubiera deportes. Los deportes no solo eran divertidos, sino que también ayudaban a hacer ejercicio de forma entretenida y a fomentar el trabajo en equipo. Para la academia, el deporte ofrece una forma excelente de mejorar la resistencia de los cadetes, fortalecer los lazos entre compañeros y ayudarlos a manejar el estrés. No había razón para no fomentarlo, como ya se hacía en muchas academias militares. Parece que tendré que introducirlo yo mismo. Todos, vengan aquí. Reuní a mis compañeros, que estaban descansando en el dormitorio, y los arrastré hasta el campo de entrenamiento. ¿Qué es esto? Lorenzo, con una expresión de fastidio, se rascaba el muslo mientras murmuraba. Con esa cara de niño dorado, debería haberle dicho que no me hablara tan informalmente. ¿Ves eso? Después de persuadir al instructor y al director sobre las ventajas del deporte, me permitieron instalar una portería de fútbol en el campo de entrenamiento. ¿Qué es eso? Quédate allí, frente a ella. Lorenzo se paró frente a la portería. Pateé el balón con todas mis fuerzas. Disparo furioso. ¡Puaj! ¡Ah! ¡Maldita mar! Cuando el balón que pateé voló directo hacia su cuerpo, Lorenzo se lanzó hacia un lado para esquivarlo apresuradamente. ¿Cómo que esquivas? Tienes que detenerlo. Tu equipo acaba de recibir un gol. Oye. Al menos explícanos qué es esto, idiota. Eso que acaba de pasar es lo que llamamos gol. Ahora reúnanse, les explicaré las reglas. Les expliqué las reglas básicas del fútbol y empezamos el primer partido. Esto es una placa. Ah. Oh. ¿Así que es de esto de lo que se trata? El partido de fútbol rápidamente se transformó en una pelea, llena de faltas y caos. Oye, eso es falta. Te dije que es falta, idiota. A pesar de que Lorenzo jugaba al fútbol por primera vez, lo hacía sorprendentemente bien. ¿Por qué juega tan bien? ¿Será por su apellido, Torres? Nuestro equipo estaba siendo aplastado sin remedio por este talento natural, que parecía ser el as de los de primer año. No puedo perder contra alguien que juega al fútbol por primera vez. Me deshice de cualquier pensamiento de subestimarlo por ser un novato. Ah, aquí llega el que una vez fue conocido como el tirador de patada sangrienta, haciendo su gran entrada en Ciudad de México. ¿De qué hablas, loco? Después de una sangrienta batalla, ganamos 3-2. Parecía que mis compañeros también lo habían disfrutado bastante. Había añadido un nuevo objetivo a mi lista. Si México lograba superar todas sus crisis y convertirse en una gran potencia algún día, desarrollaría la industria del fútbol. Voy a crear equipos legendarios como el Barcelona y el Real Madrid, y cada semana tendremos un clásico. En este mundo, el país pionero del fútbol no sería Inglaterra ni España, sino México. El entrenamiento y el desarrollo de armas eran importantes, pero lo más crucial seguía siendo mi negocio. Incluso en la academia militar, continuaba comunicándome con mis representantes a través de cartas para gestionar mis negocios. Aunque utilizaba el mismo dormitorio, equipo y comida que mis compañeros, había solicitado un único privilegio: una pequeña sala para mis asuntos comerciales. Es demasiado ruidoso para escribir cartas en paz. Al principio intenté hacerlo en el dormitorio, pero era completamente imposible. Lorenzo siempre venía a buscarme para jugar al fútbol cuando se aburría, lo cual era bastante molesto. Esta semana me llegaron 3 cartas. Corté una de ellas con un cuchillo para abrir cartas. Su Alteza, espero que se encuentre bien de salud. Soy Emilio. Gracias al capital que me proporcionó, logró adquirir exitosamente el terreno de mineral de hierro que me indicó, a un precio razonable. Como esperábamos, el propietario no estaba al tanto de la existencia del mineral de hierro en sus tierras. He contratado a un experto en minería, quien ha confirmado que hay una cantidad considerable de mineral de hierro en el área. Planeo proceder con la siguiente fase del proyecto basado en esta información.
He asegurado fondos adicionales con la ayuda de la emperatriz, y estos se utilizarán para el desarrollo de la mina de hierro. Le proporcionaré más detalles en mi próximo infieme. Con mis mejores deseos para el continuo éxito y progreso de Su Alteza, Emilio Estrada. Tal vez le puse en una situación incómoda. Aunque le di el capital inicial en persona, no podía pedirle que viniera constantemente a verme mientras estaba en la academia militar. Necesitaba a alguien confiable para manejar mi dinero y distribuirlo a los representantes cuando fuera necesario. Esa persona era mi madre. Mi madre provenía de una familia rica de terratenientes y había recibido una educación sólida en finanzas y contabilidad, ya que necesitaba gestionar las fincas de su familia. De hecho, ella ya se encargaba de supervisar todas las propiedades agrícolas de Agustín I a través de administradores, por lo que le explicó mis planos de negocio en detalle y le pidió que gestionara los fondos para mí. Ella accedió sin problemas. Ahora que lo pienso, pídele a Emilio que busque el dinero con la emperatriz, debe de ser bastante incómodo. Aunque planeaba cambiar esto en el futuro, por ahora, mi madre era la única persona en la que podía confiar plenamente para manejar mis finanzas. Parece que todo va bien con Emilio. A ver, ¿qué más tenemos? Su Alteza, le agradezco profundamente que se tome el tiempo para leer esta carta. Vaya, ¿qué es esto? ¿Por qué tan formal? Tendré que decirle que elimine estos rodeos innecesarios la próxima vez. Omití las partes innecesarias y fui directamente al punto. Lamentablemente, no pudo encontrar un proveedor nacional que pueda suministrar algodón de forma continua. Desde la reciente reanudación del comercio con Inglaterra, grandes cantidades de algodón británico han inundado el mercado, lo que ha llevado a que muchas empresas locales pierdan competitividad y quieten. Por lo tanto, firmó un contrato para importar algodón británico de manera constante, pero, en consideración a su opinión, decidió importar solo pequeñas cantidades por ahora. ¡Ah, maldición! En este momento, no había manera de superar a Inglaterra en la industria textil. La diferencia tecnológica era abismal. Nosotros apenas estábamos introduciendo maquinaria, mientras que ellos ya habían mejorado las suyas al menos 10 veces. Afortunadamente, ya hemos asegurado herrerías y herreros capaces de producir remaches de manera continua. Planeamos iniciar con una producción limitada para lanzar los productos al mercado. Respecto al problema de la cadena de suministro de algodón, agradecería profundamente su valiosa opinión. Le deseo un futuro lleno de progreso y éxito. Su servidor leal, Ramón Alvarado. TSK, esto es un dolor de cabeza. Si solo se pensara en el beneficio inmediato, lo más lógico sería usar el algodón británico. Pero, como príncipe heredero, tenía que considerar la economía del imperio, y eso sería un grave error. Si no hay fábricas de algodón nacionales, las plantaciones de algodón no tendrán más opción que vender a extranjeros, y ellos se aprovecharán para bajar los precios de manera brutal. Las fábricas nacionales de algodón necesitan mantenerse activas para, al menos, tener algo de poder de negociación. De lo contrario, las fábricas extranjeras se coludirían y se llevarían todas las ganancias de las plantaciones mexicanas. Solo las mantendrían al borde de la supervivencia, exprimiéndolas lo más posible. Las plantaciones de algodón no tendrían beneficios, pero estarían atrapadas porque no podrían abandonar todo lo invertido y cambiar a otro tipo de producción. Es mejor pensar a largo plazo, aunque tomemos el camino más largo. En la carta de respuesta a Ramón, le ordené que adquiriera las fábricas nacionales de algodón más estables que hubieran quebrado. Le pedí que equilibrara el uso de algodón producido en las fábricas adquiridas y el importado de Inglaterra en un 50-50. Esto aumentará los costos de producción, pero si añadimos los remaches y lo convertimos en ropa de trabajo, los beneficios serán suficientes. El negocio avanzaría más lento de lo que había planeado, pero no tenía alternativa. Bebí un sorbo de agua y abrí la tercera carta. Su Alteza, soy Alfonso Ríos. Hemos iniciado el negocio de mensajería y transporte entre Ciudad de México y Veracruz. Hemos instalado estaciones de relevo cada 40 millas y hemos adaptado las diligencias para usarlas como transporte de correo. He contratado conductores, guardias y personal para las oficinas. Hace 3 días comenzamos nuestro primer servicio de mensajería, y según los resultados iniciales, parece que obtendremos una buena ganancia en esta ruta. Le proporcionaré un informe más detallado sobre los ingresos en el próximo infieme. Por el momento, las ganancias obtenidas serán utilizadas para expandir la operación a otras rutas.
Alfonso Ríos. Vaya, bastante conciso. Eficiente y rápido. Alfonso, quien había sido silencioso pero práctico mientras construía casas, mostraba el mismo carácter en sus cartas. Al final, el primero en generar ganancias fue Alfonso. Como todo iba bien con él, no tenía mucho que decir en la respuesta, solo le escribí que había hecho un buen trabajo. Hernando, quien estaba a cargo del negocio en Sacramento, e Isidro, quien trabajaría en San Francisco, ya habían enviado sus últimas cartas antes de partir hacia California. La distancia era demasiado grande para ir y venir con frecuencia, así que ya les había entregado todo el dinero necesario para sus negocios. Probablemente no recibiría noticias de ellos en al menos un año. Aunque no todo salió según lo planeado, las cosas están marchando bastante bien. La bola de nieve había comenzado a rodar. Capítulo 14. Ya ha pasado un año desde que ingresé a la academia militar. Durante todo este tiempo, dividió mi tiempo entre entrenamiento, ejercicio, desarrollo de tecnología de armas y la gestión de mis negocios, hasta el punto de que mi cuerpo apenas lo soporta. Parece que ahora que los negocios se han estabilizado, es momento de enfocarme en los conservadores. Llevo un año pensando en cómo debilitar el poder de los conservadores. El uso de la fuerza militar o métodos extremos no es algo que pueda decidir por mi cuenta, y aunque lograra convencer a Agustín I, sería la peor opción. Si los republicanos aún tienen influencia y los conservadores se ponen en contra, no tendremos solución. Así que debo debilitar su poder de forma indirecta. El método que idea es la eficiencia agrícola. Puede que alguien se pregunte qué tiene que ver la eficiencia agrícola con debilitar a los conservadores, pero tiene sentido si consideramos la razón fundamental por la cual quiero reducir su poder. Actualmente, para mí y para Agustín I, los conservadores son nuestros aliados. Sin embargo, la razón principal por la que quiero disminuir su influencia es que se oponen al secularismo y la industrialización, que son vitales para la modernización del país. Ellos justifican su explotación en términos ideológicos y odian la idea de que sus siervos reciban educación, se rebelen contra su estatus o se vayan a las ciudades a trabajar en fábricas. Cada vez que alguien intenta cambiar la estructura social, los terratenientes transforman a sus campesinos en soldados y se unen para atacar a quienes promueven esos cambios. Si se reduce el número de campesinos que pueden convertirse en soldados, los terratenientes perderán poder. Por supuesto, si simplemente robamos a los campesinos, los conservadores nunca lo permitirán. Pero, ¿y si la eficiencia agrícola reduce la necesidad de mano de obra en el campo? Si lo que antes requería 5 campesinos ahora puede hacerlo 1, los terratenientes expulsarán a los campesinos sobrantes sin dudarlo, sin importar si mueren de hambre. Entonces, esos campesinos se irán a colonizar nuevas tierras o se trasladarán a las ciudades a trabajar en fábricas, y los terratenientes no podrán quejarse. Ellos mismos los habrán expulsados. La máquina clave para esto es el cosechador mecánico. Cuando pensamos en la agricultura moderna, nos viene a la mente la imagen de un enorme cosechador que cruza un campo, recolectando grandes cantidades de productos en un instante. Aunque varía según el cultivo, la cosecha era el proceso más intensivo en mano de obra entre las 3 etapas simplificadas de la agricultura: plantar, cuidar y cosechar. Aunque los modernos cosechadores no aparecerán hasta mucho más tarde, en esta época ya comenzaban a desarrollarse cosechadores mecánicos tirados por caballos o bueyes. Por supuesto, necesitaremos caballos y bueyes, pero México ya tiene estos animales desde hace 300 años. Quizás se han extendido tanto que incluso los bandidos los usan, lo cual es un problema, pero el entorno necesario ya está presente. ¡Bum! Choque. Eduardo y yo llevamos un año fracasando en la construcción de la máquina de estriado. Ja 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 ja. El 7º prototipo de la máquina de estriado también se ha roto. No pudo soportar la alta presión requerida para cortar las estrías en el cañón del rifle. Vaya. Esta vez la presión fue demasiado alta. Quizás subestimamos la potencia de la máquina de vapor. De todas formas, es mejor que haya sido por exceso de presión que por falta. Al menos ahora sabemos que la máquina de vapor tiene suficiente potencia. Sí, hemos avanzado, pero, estoy usando mucho de tu dinero. No esperaba que este proyecto requiriera tanto capital. Cuando la terminemos, recuperaremos la inversión con creces, no te preocupes. Eduardo me miró con un aire de disculpa, y no era para menos. Aunque esperaba que se necesitara cierta cantidad de dinero, el gasto ha superado con creces lo que había previsto.
El proyecto se volvió más costoso porque, con el pretexto de mejorar la tecnología militar, obtuvimos el permiso del director y los instructores para traer técnicos a la academia y trabajar en el proyecto. Originalmente, íbamos a desarrollar la máquina entre los dos, pero pronto nos dimos cuenta de que era imposible sin un especialista en manejo de metales. Eduardo, aunque tenía algo de experiencia en el desarrollo de armas desde pequeño, no tenía las habilidades necesarias para construir una máquina compleja, y la cantidad de trabajo también era enorme, por lo que 2 personas no eran suficientes. Su Alteza, creo que sin acero británico será imposible soportar la presión, comentó el técnico. Tienes razón. De todas formas, no necesitamos fabricar muchas de estas máquinas, así que no debemos escatimar en materiales. Sí, si todo sale como esperamos, podríamos fabricar 100 rifles por día sin problemas, con solo unas pocas máquinas. A menos que haya una guerra, no será necesario que la producción funcione las 24 horas del día. Si asumimos que trabajamos en 2 turnos, con 16 horas de producción diaria, podríamos fabricar 67 rifles al día. Entonces, con una máquina, podríamos fabricar 2010 rifles al mes. Con solo 5 máquinas, eso equivaldría a 10.000 rifles al mes. Incluso si llegamos a tener 10 máquinas, sería más que suficiente. Aunque me duele admitirlo, México todavía no tiene suficiente capacidad en la producción de acero, no hay otra opción. Emilio y yo estábamos haciendo esfuerzos para mejorar la situación contratando expertos, pero era difícil ponerse al nivel de la tecnología británica, que llevaba acumulando décadas de ventaja. Si solo resolvemos el problema de la presión, estaremos casi listos, ¿no crees? ¿No dicen que decir esas cosas trae mala suerte? Oh, perdón. Aún así, nuestro objetivo era tener la lista antes de graduarnos, y estaba seguro de que cumpliríamos esa meta. Un rifle que usa la bala Eduardo, o mejor dicho, la bala Lorenz. Una vez que terminemos este rifle, será superior a cualquier otra arma hasta que los rifles de retrocarga comiencen a aparecer en unos años. Con esa expectativa en mente, me puse a limpiar el desordenado laboratorio con entusiasmo. Vaya, esto pesa un montón. Jejeje. Mientras recogía pedazos de metal y me frotaba la espalda, Eduardo soltó una carcajada. ¿De qué te ríes, idiota? Es que la imagen que tenía del príncipe heredero es completamente diferente a la que tengo ahora. Algún día, imaginaba el día en que solo daría ideas y los técnicos se encargarían de desarrollarlas tal como las indicarían. Yo estaría de brazos cruzados, emitiendo órdenes, y les daría todo el tiempo y presupuesto necesario, pero al final, los regañaría preguntando por qué no han obtenido resultados aún. Eso es lo que me imagino. ¿Qué? Nada. Aquellos que han trabajado en algo entienden mejor cómo dar órdenes. Todo esto será una experiencia útil, ¿verdad? ¿Has escuchado lo que dicen? Estaba comiendo cuando Lorenzo se me acercó para hablarme. ¿De qué hablas? Sobre California, parece que las historias sobre el oro eran ciertas. Dicen que mucha gente ha vuelto con grandes cantidades de oro. Vaya, no me lo esperaba. No solo Eduardo lo dudaba. Hace un año, nadie lo creía. Dicen que alguien volvió con una pepita de oro del tamaño de su puño. Si lo hubiera sabido, yo también habría ido. ¿Qué? ¿Tan grande? Eso suena difícil de creer. Vamos, eso debe ser una exageración, ¿no? No fue solo una persona. Más de 10 personas han regresado a Ciudad de México con oro, y ahora están reclutando gente para volver mejor preparados. Todo el mundo está enloquecido por ir a California. Hace un año, yo mismo había comenzado a difundir rumores sobre una fiebre del oro en California utilizando a mis soldados de la guardia, pero los rumores no se propagaron tanto como se esperaba. Fue un error. Si les hubieran pagado a los soldados con oro y les hubieran hecho mostrarlo, la historia habría sido diferente. Pero les pagué en pesos. Aún así, algunos soldados que eran amigos de esos hombres se entusiasmaron y decidieron probar suerte en California. Principalmente, eran hombres jóvenes y solteros. Cerca de 100 de ellos se armaron de valor y se fueron a California, y encontraron oro. La mayoría de las áreas de las minas de oro me pertenecen, pero permití que excavaran libremente en los lugares menos rentables y guardé las mejores para mí. Después de todo, incluso con varias personas excavando, no podía extraer mucho. Algunos de ellos, sin equipo adecuado, regresaron a Ciudad de México.
Este tipo de información valiosa sería más beneficiosa si solo la guardaran para sí mismos, pero las cosas no suelen funcionar así, ¿verdad? Se emborracharon, presumieron, y aunque la mayoría no les creyó, aquí estamos. Era fácil dejarlo pasar, pero para un hombre, era una cuestión de orgullo. Cuando empezaron a sacar el oro reluciente justo frente a sus ojos, ya no había manera de no creerles. Parece que esto finalmente ha comenzado en serio. Aún así, ¿crees que habrá tanta gente dispuesta a ir hasta California? Sin caballos, tardarían al menos 5 meses caminando. Probé a tantear un poco, y Lorenzo, quien aparentemente había escuchado algo, respondió con confianza. Creo que ya hay más de 1000 personas que quieren irse de inmediato. Mi tío se unió a un grupo de los primeros que fueron a California, y en ese grupo ya había más de 100 personas. Y hay varias fiestas como esa, sin contar a los que están pensando en irse por su cuenta. Sí, parece que superará los 1000. Ya están usando el término fiebre del oro. Esta información seguramente se está difundiendo a otras ciudades, así que el número solo aumentará. La afirmación de Lorenzo era cierta. 2 meses después, recibí una carta de 5 líneas de Alfonso que decía lo siguiente. Su Alteza, soy Alfonso Ríos. Quiero informarle que la demanda de transporte de mercancías y pasajeros entre Ciudad de México y California ha crecido rápidamente. Para responder a esto, hemos inaugurado una nueva ruta de transporte entre México y California, además de las que operamos en las grandes ciudades. Esta es una ruta bastante larga, y hemos invertido gran parte del capital acumulado en el negocio hasta ahora. Sin embargo, debido a la alta demanda proyectada, esperamos recuperar esta inversión en poco tiempo. Alfonso Ríos. Sigue siendo tan conciso como siempre. Le respondí de manera igualmente breve, felicitándolo por su buen trabajo. Las noticias sobre la fiebre del oro habían llegado incluso a la Academia Militar, lo que me dio una idea del impacto que esto estaba teniendo en la sociedad. En la fiebre del oro de Estados Unidos, en la historia original, unos 300.000 estadounidenses participaron en 7 años. México no llegará a tanto, pero me pregunto cuántos serán. Después de recibir la carta de Alfonso, también recibí cartas de Emilio, que fabricaba herramientas agrícolas y mineras, y de Ramón, que producía ropa de trabajo resistente y tiendas de campaña. En resumen, sus productos se estaban vendiendo como locos. Pronto recibiré noticias de Hernando, que fue a Sacramento, e Isidro, que se fue a San Francisco. La cosecha debía comenzado. Con la finalización de la máquina de estriado acercándose, comenzó a pensar en cómo introducir oficialmente el rifle y la bala Eduardo en el ejército mexicano. ¿Solo pedirle a mi padre que lo adopte? Eso no será suficiente. Si se lo pido, tal vez acceda a comprar algunas armas para mí, pero mi objetivo es que se distribuyan a todo el ejército mexicano. Incluso para mi padre, como emperador y comandante en jefe, no es algo que pueda decidirse como si fuera un simple capricho. Debo hacer que vea con sus propios ojos cuánta diferencia hay entre el rifle con la bala Eduardo y el mosquete de chispa. La mejor idea sería organizar una demostración. Invitar a mi padre, a oficiales, miembros del gobierno y congresistas, y hacer yo mismo la demostración. Si el príncipe heredero de la Academia Militar hace la demostración, será un poco más convincente, ¿no? Imagina. El príncipe disparando con el rifle que él mismo mejoró, con más precisión y a mayor distancia que cualquier instructor, y casi igual de rápido que con un mosquete. Sería increíble. Aunque habrá un proceso de verificación después de la demostración, si lo superamos, podremos recibir un pedido masivo para suministrar armas a todo el ejército. Y, por supuesto, registraré la patente antes de eso. Planeaba utilizar mi estatus de príncipe heredero de manera proactiva. Le escribí una carta a mi padre. Capítulo 15. Fernando VII. Durante la época en que perdió el trono de España en manos de José Bonaparte, bajo la ocupación de Napoleón, fue llamado el deseado por el pueblo español. Pero, tras el fin de la era napoleónica y su retorno al trono, comenzó simulando estar de acuerdo con las demandas de los liberales, solo para después invitar a Francia a intervenir y purgar a los liberales, aplastando las reformas y persiguiendo el absolutismo, lo que le valió el desprecio del pueblo, que lo llamaba el felón. Fernando VII ya no podía tolerar la insolencia de México. ¿Cómo se atreven esos siervos coloniales a proclamarse imperio y tocar las propiedades de la corona? Esos insolentes también han confiscado las propiedades de nuestra nobleza.
Una vez que la situación política en España se estabilizó un poco, la ira hacia las colonias americanas, que se habían independizado de manera descarada, comenzó a brotar. Los nobles tampoco olvidaban la enorme cantidad de riqueza que no habían podido recuperar de México. Majestad, ahora que la rebelión de los liberales ha sido controlada, creo que ha llegado el momento de enseñarles a esos siervos coloniales quién es su verdadero dueño. Exacto. Especialmente esos mexicanos son los más arrogantes. Concuerdo con ustedes. Si no castigamos a ese traidor llamado Agustín, el honor de España se verá arrastrado por el suelo, ¿no es así? Así es, Majestad. He escuchado que esos traidores han estado administrando el gobierno de manera estable con las riquezas que nos robaron. Si vamos a castigarlos, debemos hacerlo bien. Así es. Al principio quería ajustar cuentas con todas las colonias, pero él cambió de opinión. Nos concentraremos en educar a esos arrogantes mexicanos primero. Fernando VII, que había recuperado el poder con la ayuda de Francia, necesitaba consolidar su autoridad. Desde que anuló las reformas y barrió a los liberales, las miradas del pueblo no eran las mismas. Esos insolentes ... Reconquistar México sería la distracción perfecta para desviar la atención de esos ciudadanos atrevidos y restaurar el prestigio de la corona. Con lo que le quedaba del poder español, Fernando VII comenzó a trazar un plan para conquistar México. Era un plan arriesgado, casi una apuesta. En lugar de detenerlo, sus asesores se dejaban llevar por el deseo de castigar a ese arrogante criollo llamado Agustín y recuperar las propiedades confiscadas. Reconquistaremos a esos insolentes de México y restauraremos la dignidad de la corona y de España. Prepárense. Sí, Majestad. Cric. Cric. El sonido de las estrías siendo grabados en los cañones por la máquina de estriado era espeluznante y ruidoso, pero para mí, era como música celestial. Y 98, 99, 100 cañones. En serio. Hemos hecho 300 en 3 días. Por fin. Incluso después de aumentar la potencia de la máquina de vapor, cambiar los materiales por acero británico y hacer que soportara la presión, los problemas no cesaban. Aunque comenzamos a tener éxito en algunos intentos, resolver los problemas de tratamiento térmico y durabilidad nos tomó otro año más. Para que esto sea rentable, debemos fabricar al menos 100 camiones por día. Hoy, por fin, logramos alcanzar la meta de 100 camiones al día, un objetivo que me había tomado 2 años. Eduardo, ha hecho un gran trabajo. Y a los técnicos, gracias por todo su esfuerzo. Y Eduardo aún estaba emocionado. Bueno, nosotros hemos estado recibiendo nuestro salario todos los días, así que no ha sido tan duro. Aunque cada vez que fallábamos, se notaba algo de tensión, jajaja. Jajaja. Recompensado a los técnicos con un bono especial y les di el resto del día libre. Oye, Eduardo. ¿Hasta cuándo vas a quedarte admirando? ¿Eh? Ah, sí, claro. Tenemos que pensar en cómo vender esto. Toca. Demostración del rifle. Había planeado este evento hace un año, pero la finalización de la máquina de estriado tomó más tiempo del esperado. Invité a la escuela a mi padre, junto con figuras clave del ejército, la administración y el Congreso. ¿En serio vas a hacer la demostración tú mismo? Sí, el impacto será mayor si lo hago yo. Dejando de lado las preocupaciones de Eduardo, me dispongo a recibir a los invitados. Padre, bienvenido. Jerónimo, ¿así que has hecho algo útil? Vamos, muéstramelo. Mi padre parecía curioso por ver lo que había creado. General Fernando, presidente Rafael, qué gusto verlos de nuevo. Rafael había sido líder de los republicanos, pero no logró convertirse en primer ministro, ya que fracasó en detener las confiscaciones y la gestión autoritaria de Agustín I. Ha crecido mucho, Su Alteza. Mucho tiempo sin vernos, Su Alteza. Este caballero es Pablo Soto, quien ha sido nombrado ministro de Finanzas en el gobierno actual. Encantado, Su Alteza. Soy Pablo Soto, a cargo del Ministerio de Hacienda. Un placer. Tras saludarlos con un apretón de manos, inicié la demostración. Hoy los he invitado para mostrarles un arma que mis compañeros y yo hemos desarrollado. Saqué el rifle que había preparado. Este rifle se parece a los mosquetes de chispa que usa nuestro ejército mexicano, pero si observan con atención el interior del cañón, verán que tiene estrías.
No me detendré en las ventajas de las estrías, ya que estoy seguro de que todos aquí sin embargo, a pesar de sus beneficios, no se han utilizado debido al alto costo de fabricación y al hecho de que la recarga se vuelve más lenta al tener que alinear la bala con las estrías. Por completo. Oh. ¿Cómo lo han solucionado? Por favor, mira esto. Señalé el estante donde estaba colocada la máquina de estriado. Cuando capté la atención de los invitados, le hice una señal a Eduardo. Hacer clic. Eduardo, tras recibir mi señal, colocó un cañón en la máquina y presionó el botón. La máquina comenzó a funcionar. Clic, clic. El ruido era fuerte y algunos de los invitados fruncieron el ceño, pero yo alcé la voz sin detenerme. Este dispositivo es una máquina de estriado impulsada por vapor. Con ella, podemos producir hasta 100 rifles estriados al día. ¿100 rifles al día? Eso significa que en un mes podrían fabricar 3000 rifles. Así es, padre. Y como requiere muy poca mano de obra, el costo de producción se reducirá significativamente. El emperador, que había sido militar, y el general Fernando miraban la máquina con fascinación. Incluso el ministro de Finanzas, Pablo Soto, parecía impresionado, mientras que Rafael, por otro lado, mostraba una expresión pensativa. Cuando la máquina terminó de estriar un cañón, la apagué y mostró el resultado a los invitados. Oh. Es un patrón muy preciso. Definitivamente, es más preciso que lo que se puede lograr con una máquina manual. Con este avance, hemos resuelto el problema del costo de producción. Ahora les mostraré cómo hemos solucionado el problema de la velocidad de recarga. Saqué una bala Eduardo del cartucho. Esta es una bala diseñada por el cadete Eduardo. Debido a los dos surcos en la parte trasera, la bala se comprime durante el disparo, haciendo que el diámetro trasero se expanda y automáticamente se ajuste a las estrías del cañón. Oh. Así que no es necesario alinear la bala con las estrías al cargarla. Exactamente. Con esto, hemos resuelto el problema de la velocidad de recarga. Permítanme mostrarles cómo funciona. Llevé a los invitados al campo de tiro. Como pueden ver, el campo tiene 3 líneas de blancos. La primera está a 100 metros, la segunda a 150 metros y la tercera a 200 metros. Después de la explicación, tomé el rifle Eduardo y me dirigí a la línea de tiro. Ahora haré la demostración. A mi lado está el capitán Joaquín, conocido por su habilidad en el tiro. Para la comparación, él disparará con un mosquete de chispa común. Los invitados observaban con interés, expectantes por el inicio de la demostración. Desde atrás, Eduardo gritó. En sus marcas, listos, ya. Inmediatamente comencé a cargar el rifle. Fuego desde la posición preparada. Bang. Y bang. Disparé un poco más lento que el instructor, pero casi al mismo ritmo. Mi primer disparo dio en el centro del blanco. Bang. Y bang. Tal como habíamos acordado, disparé 5 tiros en cada línea de blancos antes de pasar a la siguiente. Un total de 15 disparos. La pequeña diferencia en la velocidad de recarga se acumuló, y cuando yo disparé mi 13º tiro, el instructor ya había disparado 15. Sin embargo, los resultados se reflejaron en los blancos recuperados. En el blanco de 100 metros, ambos acertamos 5 tiros. En el de 150 metros, el instructor acertó 3 y yo 5. En el de 200 metros, el instructor acertó 1 y yo 5. 9-15. ¿Cómo pudo cerrar un tiro a 200 metros con un mosquete de chispa? Como pueden ver, hay una diferencia significativa en el alcance y la precisión entre los dos rifles. El alcance efectivo de un mosquete de chispa es de 50 a 100 metros, con un alcance máximo de 200 a 300 metros. En cambio, el rifle Eduardo tiene un alcance efectivo de 200 a 400 metros y un alcance máximo de 800 a 1,000 metros. Oh. Dan ganas de probarlo uno mismo ahora mismo. Mi padre y el general Fernando vitorearon con entusiasmo. El presidente Rafael, con el ceño fruncido, observaba a los blancos y comentaba. ¿Será que el capitán no estaba en su mejor día? Me parece raro que cambiar las estrías y las balas cause una diferencia tan grande. Respondí. Si lo deseas, podemos hacer otra prueba para comparar. De acuerdo. Mis ayudantes también son militares, podemos compararlos.
A pesar de la tensión que se sentía en el ambiente, Rafael ordenó a sus ayudantes sin inmutarse. Hagan su mejor esfuerzo y disparen. Esta vez, yo tomé el control de la prueba. Comiencen. Fuego desde la posición preparada. Van. Y van. Van. Y van. La única diferencia era que ambos éramos más lentos que el instructor, pero no había una gran variación en la velocidad de recarga entre nosotros. Van. Y van. Recuperen los blancos. Los resultados de los blancos también fueron similares. En el blanco de 100 metros, ambos acertamos 5 tiros. En el de 150 metros, el mosquete acertó 2 y el rifle 5. En el de 200 metros, el mosquete no acertó y el rifle acertó 3. 7-13. Definitivamente, el instructor disparó bien. ¿Ahora entienden? No es que no lo entendiera, simplemente quería confirmarlo con precaución. No está mal ser cauteloso. Y sí. Creo que esto está suficientemente verificado. Me gustaría introducirlo de inmediato en el ejército mexicano. ¿Qué opinas, General Fernando? Yo también soy un favor. Creo que esto podría elevar significativamente el poder de nuestra fuerza militar. Tras la verificación, tanto el emperador como el general Fernando mostraron reacciones bastante positivas. Un momento. Como ministro de Finanzas, tengo algo que quiero verificar primero. Entonces, ¿cuánto cuesta esta máquina de estrellado? Una simple vista parece cara. Ejem. He ido directo al grano. Y cada máquina cuesta 20.000 pesos. 20.000 pesos. Rafael, que estaba un poco encogido, exclamó. 20.000 pesos es demasiado caro. Es cierto, con la situación financiera actual del gobierno, 20.000 pesos por unidad es un poco complicado. El material es acero británico, y cuantas más armas produzcamos, mayor será la rentabilidad, así que no es un precio tan elevado. Con las medidas de confiscación de propiedades que Su Majestad implementó, evitamos que la situación financiera del país se colapsara. Sin embargo, desde entonces, nos están presionando para que paguemos los intereses de los préstamos que nos hicieron Reino Unido y Francia, así que la situación financiera del gobierno es bastante apretada. El gobierno no carece completamente de 20,000 pesos, pero es evidente que eso no es suficiente, y aunque comprendamos la máquina de estrellado, solo podremos hacer rifles a un precio más bajo, sin que el costo de fabricación bajara en comparación con el mosquete de chispa. El ministro de Finanzas enfatizaba lo difícil de la situación mientras hablaba sin parar. Mar maldita, Reino Unido y Francia. El imperio mexicano tiene una deuda enorme que asciende a 45 millones de pesos. Esta deuda se acumuló durante la Guerra de Independencia, y en la historia original, México enfrenta un destino de invasiones externas incesantes debido a esta deuda. De hecho, se estima que esta cantidad está bastante inflada. En la historia original, al ver que México no podría pagar esta deuda, las naciones acreedoras se reunieron para renegociar la deuda, y en el caso de Estados Unidos, el monto reclamado se ajustó al 15% de lo que originalmente se había demandado. No fue un descuento del 15%, sino que simplemente se convirtió en un monto del 15%. Los registros de México indican que esta cifra representa más una reducción de los intereses que se habían inflado, en lugar de que los países acreedores decidieran renunciar a lo que debían recibir. En esa época, la comunidad internacional era así de cruel. En este mundo, parece que el imperio mexicano tiene dinero, por lo que parecen listos para sacar provecho. Estos prestamistas ilegales son unos sinvergüenzas. Vaya. Me sentí furioso por el comportamiento de estas potencias que se comportaban como matones, pero aún así debía hacer lo necesario. Entonces, yo invertiré. Produciré la máquina de estriado con mi propio dinero y suministraré rifles y balas según la cantidad que ordene el gobierno. Bueno, con esa condición, estoy de acuerdo. Al presentar las condiciones que había planeado, el ministro de Finanzas retrocedió un poco. Rafael volvió a interrumpir. Por el momento, los rifles deben ser fabricados en el arsenal del Estado. No podemos permitir que una empresa privada tenga instalaciones de fabricación de armas. ¿Acaso insinúas que mi hijo, el príncipe heredero, haría algo extraño? Eso es una tontería. Podemos organizar la introducción de los rifles a través del arsenal administrado por el príncipe heredero. Agustín resolví la situación de manera contundente.
Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.